Querida tribu, sean ustedes bienvenidos a una aventura y un video más. El día de hoy me encuentro en el bello e histórico barrio de Santiago, en Mérida, Yucatán. Y para la aventura del día de hoy me van a acompañar nada más y nada menos que Kiara y el mago Christian Allen. Y con un pequeño toquecito de magia, el mago nos va a revelar la nueva ubicación del día de hoy. Amigos, hoy grabaremos en la fábrica Sidra Pino. Bueno, pues por arte de magia, comencemos la aventura de hoy. Bueno, pues por este hueco fue por el que entramos aquí a la fábrica. Ya nos encontramos oficialmente en el interior de la fábrica Sidra Pino. Y estamos en este cuarto que es como la... Parece ser por este tipo de cosas que era como parte de la subestación eléctrica, donde estaba todo el tema que alimentaba la fábrica. Pero bueno, es hora de empezar, así que venga, vamos a darle. Llegamos a este patio completamente abierto y chéquense estas imágenes que tenemos acá, que seguramente como yo van a poder sentir mucha nostalgia al ver esto. Pero vean nada más, tenemos aquí un dibujo de la original Sidra Pino y de este lado el icónico soldadito que a muchos niños nos hacía ilusión cuando nuestros papás nos daban nuestro bello y delicioso soldadito de chocolate. Sin duda alguna, ver este tipo de imágenes me trae muchos recuerdos de mi infancia, mucha nostalgia. Nunca estuve aquí en la fábrica antes, pero ver estas imágenes, pues, Mira, así. encontré. Nada más, vean qué chulada. Esto pareciera ser que era como uno de los letreros que colgaban como que en las tienditas, dejando saber que en esa tienda, en ese tendejón, se vendía la Sidra Pino. Buen descubrimiento. Bueno, pues tenemos dos lugares por empezar. Tenemos este patio abierto y tenemos la parte interior. ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Dejamos lo mejor para el final o arrancamos de una vez con lo macizo? Lo mejor para el final. Lo mejor para el final, entonces empezamos con el patio. Vale. Pues empezamos con el patio. Bueno, pues esta parte, tribu, era evidentemente el estacionamiento, me imagino, para empleados, para clientes. Tenemos un portón que da hacia la calle y tenemos toda esta parte pavimentada que evidentemente es donde estacionan los autos. Y ya llegamos a la parte interior de la fábrica. Pero tenemos distintos edificios. La verdad es que es primera vez que estamos en esta fábrica. Vamos a explorar obviamente hasta su último rincón para llevárselos, ya saben, las mejores tomas hasta la comodidad de su hogar. De este otro lado tenemos este edificio que veo que tiene unas escaleras hacia un techito. Vamos a ver qué es lo que hay. Estos se ve que eran como los cubículos como para basura, como para diferentes tipos de desechos. Y de este lado tenemos, tenemos estas cosas. La verdad no les quiero decir exactamente qué es porque no lo sé. Es un tipo de regulador evidentemente, pero no, me pareciera que es como para gas, pero creo que es. Miren, Agencia Tizimín. O sea, me imagino que será como una extensión de la fábrica en Tizimín. Pero de este lado, wow, se pone oscuro acá. Vamos a prender la luz. Vean, tenemos aquí unas botas, calzado. Tenemos un casco súper antiguo, que obviamente es de la época. Una botella de alcohol etílico. La otra bota. Aquí tenemos unos botes con algún líquido extraño. Aquí no hay nada, se ve que nuevamente igual era algún tipo de bodega. Y aquí tenemos una puerta que por supuesto que vamos a abrir y vamos a explorar qué hay adentro. No sé si está sentada. No. Ah, no, sí, es puerta. Pero vamos a averiguar qué es lo que hay acá. Ah, no, pues no es nada, está sentada literal. Me fui con la finta, discúlpenme. La falsa. Falsa alarma. Ahí ya no hay nada más. Ya no hay nada más, está un cuartito nada más cerrado. Vean, yo creo que sí era área de gas, porque incluso ahí está el letrero de no fumar. Y veo estos reguladores y veo que se van hacia el techo y por el tipo de manguera y de tubo y todo. Sí. Evidentemente, creo que sí, era. Si alguien sabe cómo estaba la distribución de la fábrica, alguien que la haya conocido en su época o que haya trabajado aquí y nos puede compartir en los comentarios, estaría genial. En este espacio tenemos más calzado, más botas. Yo no sé si eran botas de cuando la fábrica estaba funcionando. Creo que sí, porque tenían punta de plástico, o sea, eran de trabajo, de seguridad, ¿no? Para que si te caía algo pesado te protegiera los dedos. Y aquí no tenemos absolutamente nada.
Aquí tenemos un par de hieleras de neveras antiguas y varias mangueras. Se ve que aquí empiezan a escuchar todo. Tenemos incluso pedazos de algunos electrónicos como ventiladores. No sé si eran de equipo de refrigeración o eran de vehículos o de computadoras, no lo sé la verdad. Pero pues vemos que más para allá también hay para recorrer, así que venga, vamos. Ahí viene la tropa, ahí viene la tropa. ¿Quieres decir de que ay, mis tenis? Cuidado, cuidado. Manera. Puro cable por aquí. Y pues bueno, aquí tenemos estas láminas que ya se cayeron. Se ve que estaban acá en la parte de arriba. Aquí tenemos un cuarto que no sé que haya sido. Miren, de hecho se encuentra por el otro lado también. Así que vamos a dar la vuelta por acá. Vamos a dar la vuelta por acá. Bien. Esta es la parte ya, ahora sí que más atrás de la fábrica. Literal, aquí es donde digamos que se acaba la propiedad. Este es el límite de la propiedad. Y de aquí nos vamos para adelante. Y ya se me pegaron estas cosas en los tenis. Parte del show, parte del show. Y por acá salimos otra vez a la misma área. Pero aquí ya podemos entrar a este edificio. Ya un momentito. Y vean, pues ya no tiene nada del techo. Se ve que todo el techo era como lámina. Hoy en día ya no hay nada. Y miren, aquí decía carga y descarga. Ya se ve mucho el descarga, pero bueno, es lo que le sigue. Aquí hay un logo de los Pumas, no sé por qué. Pero bueno, me imagino que alguien de los que trabajaba en esta área era fan de los Pumas y habrá pintado el logo a este lado. No hay más nada. Bueno, ya vimos esa parte que fue como que la menos interesante. Quiero yo creer, porque pues no encontramos nada. Pero acabamos de llegar a esta parte que está mucho más abierta, mucho más acampada y ya sopla el vientecito, por favor, para secarse un momentito. Vean, yo creo que aquí, nuevamente aquí estamos dando la opinión de lo que creemos que fue cada área. Veo que hay cajones como de estacionamiento, o al menos no son cajones de estacionamiento, pero son líneas de seguridad. Entonces me imagino que era donde estaba marcado para que caminara el personal. Vemos que aquí tenemos estas como rieles, como guías. Entonces me imagino que acá iban como moviendo cosas, iban arrastrando cosas. Entonces igual era la parte como de carga de los camiones. Y en toda esta área vemos que hay anclajes, incluso huecos en el piso, que además están llenos de agua. Vean, nada más. Entonces, no sé si esta parte ya era parte de donde estaba la maquinaria de la fábrica o eso lo vamos a encontrar en el interior. No sé si esto originalmente estaba completamente techado o tenía vigas y láminas. No veo señal como de anclajes ni nada, pero no lo sé. Si alguien llegó a ver esta fábrica en sus buenas épocas, en su auge, por favor, compártanlo aquí en los comentarios porque yo, primera vez que estoy por acá. Tenemos el primer vestigio de una botella original. Ya nada más. Miren, un pedacito por ahora. Un pedacito nada más. La botella original. Y oye, mira, este árbol. Ahorita van a probar ahorita un fruto mágico. Ok. Este árbol se llama capulín. Ya se los voy a mostrar en otra aventura, tribu. El capulín es uno de mis arbolitos favoritos. Es un árbol salvaje que se da aquí en la península de Yucatán. Van a probar la magia del capulín. ¿Qué parece el sistema inmunológico? Prueben esto. Es una bomba de antioxidantes y una bomba de sabor. Así como va. Me sabe bien. ¿Qué ¿No es tal? lo que le llaman fruto de serpiente? No. Este es uno más durito. grande. No. Este es el capulín. Se llama capulín silvestre. Y es una chulada. Crece en prácticamente todo Yucatán y es delicioso y lleno de antioxidantes. Otro descubrimiento, vean nada más. Por arte de magia. Casi completa. Primero Casi un pedazo, completa. ahora la mitad. ¿No será que ese pedazo lo hacía esta? Yo creo. Puede Puede ser, ser parte pudiera del ser. rompecabezas. Vamos a ver si logramos completarlo antes de que termine la aventura. Ok, bueno, ya estamos en el interior de la fábrica, ahora sí. En este cuarto que está todo lleno como de losetitas. Pues creo yo que era como algún tipo de laboratorio de la fábrica, porque vean, uso obligatorio de bata. Aquí teníamos una salida de emergencia, porque pues imagino que era una parte como que medio pues de riesgo, por así llamarle, ¿no? Entonces tenía que ir a una salida de emergencia luego. Esta. Un antiguo flexómetro. La competencia. Por esa marca. Ya lo tenemos, Sidra Pino.
Aquí tenemos otro cuartito que también el uso de bata era obligatorio. Nuevamente, no sé si esto es la cocina, pero miren, acá hay otro precaución, también hay espacio, piso resbaloso. Entonces yo no sé si esto era como área de embotellado, si, miren, me acabo de quitar una hormiga, ya se me subió. Yo no sé si era una área de embotellado, porque obviamente era bata, cubrebocas, todo, entonces pues obviamente tenían que mantener las medidas de higiene. Y otro experimento, La receta parece azúcar, miren, benzoato, existencia en proceso embotellado, refrescos pino, parece de soldado. azúcar, ácido cítrico, benzonato sódico, bicarbonato, cocoa, leche, sal fina, color caramelo, corcho pino, cor soldado, corbatas de cartón, tapón. Bien, y además son más papelitos. A ver, vamos a sentarlo acá y vamos a... Ah, pues es lo mismo, son copes, sí, son copes. Pero vean nada más, buen descubrimiento, buen descubrimiento. No hay alguna fecha impresa, pero pues son definitivamente las que se utilizaban. Sí, pero se repite lo mismo. Y pues bueno, ya estamos llegando a esta área mucho mayor, mucho más grande. Yo creo que esta parte era la parte principal de la fábrica. Veo que ya se colapsó por completo el techo. Ya está todo colapsado. Tenemos varios nidos de palomas, que de hecho hace ratito nos medio asustaron por el ruido. Pero vean, o sea, ya ahora sí que estamos en el corazón de la fábrica Sidra Pino. Estamos pegados a la calle. De hecho, vean, aquí están unas ventanas que dan a la 72. Ahí tenemos unas escaleras que suben al segundo piso, que obviamente vamos a ver un momentito, pero quiero saber qué opinan hasta el momento de esta exploración. Muy interesante ver algo tan antiguo, encontrar vestigios de diferentes cosas del día a día de la fábrica. Muy interesante. Sí, yo nunca había estado en un lugar abandonado antes, entonces... O sea, ¿es tu primera vez? Mi primera vez en un lugar abandonado. Bueno, pues llegó mi turno de hacerle un truco de magia al mago. Entonces, hermano, este es un truco que aprendí de niño, ¿ok? Me lo enseñó un tío Pichi. Si estás viendo esto va a tu honor. Pichi. Vas a poner tus labios así. Ajá, exacto, como abuelita, y vas a poner, ok, suave, suave, no fuerte, suave, suave. Vas a sentir un ligero cosquilleo. ¿Grabando? Ok, ¿ya lo sentiste? Ok, va de nuevo. Ok. ¡Tarán! Oigan, pues tenemos dos lugares para empezar. Tenemos las oficinas por allá y tenemos la producción por este lado. ¿Dónde vamos a empezar? Producción, ¿no? ¿Producción? Vámonos. Tribu. Bueno, pues vamos para el segundo piso, que es donde tenemos la producción y control de calidad. Vamos a ver qué es lo que nos topamos en esta área. Ya se pegó el mago. Ya se pegó el mago. Buen truco. Ahora me ven, ahora no me ven. Ahora como el brazo, ahora no. Estamos aquí llegando al segundo piso del área de producción y control de calidad. No sé exactamente cuáles eran los procesos de control de calidad de acá, pero vean, esta era la parte. Parecen botellas de soldado, ¿no? Esas parecen botellitas de... No, porque la de soldado no, mentira. La de soldado era una botella larga. Sí, Pero ahí miren, vean los químicos. Hidróxido de sodio. No quiero agarrar mucho, pero eviten inhalar el polvo. No sé qué es esto. Acá está. Dice carbonato de sodio anhidro. No sé qué sea, sinceramente. No sé de químicos. Aquí tenemos otro más. Solución reguladora borato pH 10. O sea, que era una solución alcalina. Y ven, esto ya está completamente petrificado, de hecho. Ya no se mueve, el líquido ya se petrificó. Color de almacenaje naranja. Aquí pues era un área como que de lavado. Tenemos la jabonera. Una casa de Peppa Pig. Una casa de Peppa Pig. Tenemos botas, tenemos otro bote de químico acá, que este sí ya no se ve nada. Nada más vemos que tiene el letrero de veneno. Entonces no lo vamos a abrir para averiguar. Tenemos un casco. Y tenemos esta parte de acá, que se llega por el mismo pasillo, pero para no rodear. Vámonos a brincar. Por acá tenemos puro cristal. Antiguas ventanas que se ve que desmontaron a la hora de ya dejar la fábrica. Tenemos un antiguo lavamanos. Uso obligatorio de bata. Prohibido comer, fumar y escupir en esta área. O sea, en otras áreas sí podías escupir, aquí no. Y por acá tenemos
periódicos antiguos. Ahorita vamos a verles la fecha. Tenemos esa silla antigua. Y aquí tenemos algo quemado, que no sé qué sea. Tenemos otro casco. Y vamos a ver de qué fechas son estos periódicos, porque nos podemos dar una idea de qué onda. Jueves 15 de abril de 2004. Este periódico tiene 21 años, casi y medio. Vamos a ver si todos son de la misma fecha. Me encanta encontrar este tipo de cosas, de periódicos con fechas. Jueves 25 de marzo. Jueves 25 de marzo es el mismo. Aquí tenemos una portada. Vamos a sacarlo. 23 de abril de 2004. Y tenemos no más trámites en un año. Tenemos una foto de un barco. Y pues nada, tenemos periódicos de hace 21 años que siguen aquí. Oigan, y vean lo que acabamos de encontrar. Normalmente no agarraría ropa que encuentro en un lugar abandonado, pero esto fue lo que me llamó la atención y por eso me animé. Esto era parte del uniforme de los trabajadores de aquí de la Sidra Pino. Obviamente ya están en las condiciones deplorables, no sabemos desde qué año esté esto acá. Yo me imagino que fue cuando pues ya cerró la fábrica. Que por cierto, hablando del cierre de la fábrica, vamos a hablar de la historia. Pero nos encontramos en la calle 63 por 72, donde don José María Pino Rusconi funda la fábrica de Sidra Pino. Esto pasa en el año 1888. El señor era un visionario y dice, voy a hacer mi propia marca de refresco. Llega con esta innovación, pega durísimo. En el año 1935 empieza a producir y embotellar para Coca-Cola en el estado de Yucatán. Se empieza a expandir fuertemente la marca por toda la península y luego, en los años 1950, llega un producto que creo yo que tocó todos los hogares de los yucatecos y que fue ícono tanto para niños como para adultos, que fue el soldadito de chocolate, que yo hasta la fecha llevo en el corazón. Me acuerdo perfectamente ir con mi papá a una lonchería que se llamaba Smoking número 1 sobre Reforma con 60. Me acuerdo que íbamos a comer estos deliciosos sandwichitos y me tomaba uno, a veces hasta 2 soldaditos de chocolate. Qué bella infancia tuve. Estoy seguro que si están viendo este video y vivían en aquella época aquí en Yucatán o son de Yucatán, habrán probado los productos tanto la Sidra Pino como el soldado de chocolate, y yo creo que todos lo recordamos con mucho cariño y con mucha nostalgia. Pero bueno, siguiendo con la historia de la marca, en el año 1960, por un cambio en la administración, también viene un cambio en la imagen, y es que ponen este cedro verde, que fue la última imagen que tenemos pues en la memoria de la marca, ¿no? En el año 1970, bueno, en los 70s más bien, ya se empieza a ver un poquito el declive de la marca por la presión de otras marcas y otros embotelladores, ahora sí que de la competencia. Y en el año 1994 es cuando ya, ahora sí empieza el declive más marcado, hasta que llega el año 2011, y ahora sí, la fábrica se declara en bancarrota, cierra por completo. Viene un tema laboral en el que los empleados de la fábrica se van a huelga porque no estaban siendo pagados, porque no estaban siendo liquidados. Una huelga que duró varios años. Al final no sé si llegó a una resolución justa para los ex empleados y trabajadores de esta fábrica. Espero que haya sido de esa manera, pero la verdad es que no tengo mucha información al respecto, así que no les quiero decir un dato falso. Pero bueno, tribu, quería que supieran esta información, esta historia de este icónico lugar que para todos los yucatecos marcó un antes, un después, y que además estos dos sabores tan ricos nos acompañaron en casita, en escuela, en trabajo, en las calles, en la tienda, en el tendejón, en todos lados. Creo yo que la recordamos con mucho cariño. Es un pedazo de la historia de nuestro lindo Yucatán. Y volviendo a esta parte que es como un pequeño laboratorio, chéquense este bote. El color, miren, se ve muy espeso, digo, obviamente puede ser ya por lo viejo, pero tiene el color como si fuera el color de la Sidra Pino negra. No sé si sea el químico, el componente principal, no lo sé porque la etiqueta ya no se alcanza a ver por el tiempo. Y aquí tenemos un sobrecito más que dice ácido cítrico anhidrado y es del año 2009. Y vean este descubrimiento que acaban de hacer Kiara y Kristen. Dicen que este saco viene de Irlanda y están en lo correcto. Irish Dairy Board, Produce of the Republic of Ireland. Y es como una proteína, una masa, algo pesaba 25 kilos. No le veo, ahí está, en noviembre de 2006 expira.
producido el 14 de mayo de 2005, vean, aquí se los dejo. Producido el 14 de mayo de 2005 y expira en noviembre de 2006. O sea, ya tiene prácticamente 19 años de haber caducado. Vamos a probarlo. No, no es cierto. Y este último cuartito de este segundo piso nos revela este ventanal que tiene este vinil de Pérez Cosutino, marca registrada. Tenemos aquí otro pedazo de botella, otro pedazo de botella, otra botella que parece jarabe, otra botellita de pino. Entonces esto era como algún tipo igual de, pues sí, como decía, ¿no? El nombre en la pared, de producción, de control de calidad. Y ya nos está empezando a caer la lluvia, tribu. Ya nos empezó la lluvia, pero vamos a continuar con esta exploración, porque nos falta descubrir todavía parte de abajo y parte del segundo piso donde están las oficinas. Así que, venga, vámonos. Y por esta parte estamos regresando al área principal donde entramos, que para que se ubiquen, porque ya dimos 1000 vueltas por toda la fábrica. Esta es la parte inicial, ahí está ya la pino pintada, el soldadito pintado y todo lo que ya vimos. Bueno, de hecho, esta parte no la hemos explorado, así que vamos a explorar de una vez. ¿Cómo no? Pues de este lado nada más tenemos como un galerón, como un bodegoncito. Nada más. Aquí puede ser que sea como un área de almacenamiento. Y esta área abierta que vemos que tenemos allá como un tinaquito que tiene hasta sus escaloncitos. Lo que sí es que hay un buen de Tolox caminando por todos lados que ya me asustaron un par de veces. Pero está hueco. Aquí. Oh, huele horrible. No mames. Con eso te puedo alegrar. Como que agua con grasa. ¡Alan! Buen juguete. Y yendo para este edificio, vean esta chulada. Un antiguo televisor. Vamos a ver si visa la marca. Dice IC Portable Deluxe. Bueno, esa era la antena, creo, ¿no? Sí. Pero esto, vean, el cristal. Es esta. Cristal durísimo. No veo la marca en algún lado. ¿Eso está? No. 2SC. 12S, no. Como que era el número del modelo nada más. Aquí se ve que decía la marca, pero no. Aquí tenemos para prenderla y para el volumen, para el brillo, para el contraste. Con todo le podías ajustar la imagen a las televisiones. O sea, dependiendo del programa ajustabas la imagen. Y aquí está la parte de atrás. Aquí igual y si pudiera decir la marca. A ver. No, cuidado, alto voltaje, la conexión de 12 volts, nada. No había marca. Chulada. Bueno, vamos a este edificio antes de que vayamos a la parte que supongo yo eran las oficinas administrativas. Entrando a esta área, miren, este es como un engrane de plástico gigante. Y aquí ya estamos como que pues en la parte pegados. Aquí ya estamos en la calle, creo que es la 63. Y pues vamos a subir a las escaleras de acá, que ya vi que están en el cuartito de aquel lado. Vamos a subirlas. Y además están mini, así que va a estar interesante la subida. Bueno, pues aquí están las escaleritas. Vean la condición donde están. Prácticamente ya se están empezando a caer. Y aquí ya está un pedazote caído, de hecho. Así que hay que subir con muchísimo cuidado. Te la raya. Hay que subir aquí con muchísimo cuidado. Vente siguiendo mi prisa. Sufre realmente mucho. Vengan. Vean. Aquí hay como una mochila. Miren, aquí hay varias cosas como plumas, baterías, ropa. O sea, se ve que aquí se ha metido gente. Sí. Miren, esto parece como una pipa casera. Ajá. Se ve que aquí pues entran a hacer cosas que no. Se ve que esta mochila la robaron. Vean, tiene un compás con nombre. De Chris A. Kokomchai. Si lo conocen, dígale que encontré su compás. Tenemos una correa de reloj, un calcetín, plumones, lápiz, una carpeta. Licenciatura en enfermería, Hospital General Orán. Nombre del estudiante: María Ángel Nicole Rosado Parra. Díganle que encontré su tarea, si es que todavía le sirve. Fecha de entrega 6 de diciembre. Aquí encontramos el escondite donde trajeron su mochila robada. Y aquí está el último cuartito, que
no hay absolutamente nada. Acá es el mero cuartito. Aquí tenemos vista a la calle. No me voy a asomar porque no queremos que nos vean acá. Acuérdense que estamos aquí escondidos y no queremos que nos vean antes de tiempo. Y en esta área tenemos como alguna parte de almacenamiento de... ¿Qué? ¿Quién sabe? Pero bueno, aquí tenemos unos antiguos anaqueles de madera. Vemos que ya hay varias partes derrumbadas porque obviamente la naturaleza está empezando a recuperar su territorio, su lugar. Aquí tenemos otro de estos engranecitos de plástico, uno más grande de hecho. Tenemos aquí un carrete como de goma, una veladora. Vamos a ver si encontramos algo que sea así histórico, algo icónico. Un pedazo de aire acondicionado, la carátula de aire acondicionado. Tenemos estas como tapitas, no sé qué sean. Ya para aquí no hay nada. Tenemos otro anaquel. Pues aquí realmente no hay mucho, ¿eh? Hay unas antiguas bandas, unas bandas de Gates que seguramente eran para las maquinarias. Entonces igual ya esta parte era como que refacciones de la máquina, de las fábricas. Vamos a ver, ya tenemos otro cuartito. Vamos a ver qué hay, vamos a ver qué hay. Y de este lado tenemos otro cuarto que no tiene absolutamente nada. Aquí se ve que se mete la gente. Miren, acá hay unas chanclas, una cerveza que no se ve muy vieja, un shampoo. Llegamos a la parte que estábamos hace ratito. Entonces, no hay nada. Ahora sí, tribu, ha llegado la parte de explorar. Creo yo que lo último de la fábrica, que es el segundo piso, que creo yo que eran las oficinas administrativas. Así que vamos a seguir a estos dos chamacones y vamos a darle. Bueno, pues ahora sí, llegó la hora de explorar el segundo piso. Hay que tener mucho cuidado porque como pueden ver ya está derrumbado parte de esto. Las escaleras están llenas de escombros. Y tenemos la naturaleza nuevamente recobrando su espacio. Vamos a ver de qué se trataba esta área, que definitivamente sí eran oficinas. Totalmente, tiene todo el layout. Traten de no caminar aquí por el borde porque vean cómo ahí ya se está cayendo. Entonces siempre lo más pegado a los bordes posibles. Ok. Se ve interesante esto, Vamos a prender la luz. Vamos a entrar acá. Miren los murciélagos. Ahí los vieron colgados. Esto, pues sí, efectivamente, tribu, eran las oficinas administrativas de la embotelladora Sidra Pino, que ya se encuentra en total decadencia, en condiciones lamentables. Vean qué bonita está esta escena de todas las raíces pequeñas entrando por la pared. Aquí no tenemos realmente nada. Nuevamente, la verdad, espero que en la exploración de esta área en especial logremos encontrar como documentos o algo por el estilo que nos dé un saborcito especial en esta exploración. Ok, aquí estamos llegando a un área completamente abierta que el techo ya miren, literal está colgando nada más de las... No son vigas, ¿verdad? Son varillas. Está colgando de las varillas. Ahí sí no voy a entrar caminando, les voy a explicar por qué. Vean cómo allá el piso está completamente hundido. Allá también, acá también, acá también. No me voy a arriesgar a pisar y a irme hasta el piso. Así que vamos a rodear por acá y vamos a ver qué encontramos. Ok. Sí, esto pues tiene toda la pinta de ser oficinas. Vean ese... Creo que es de termitas. Ok, aquí... ¡Wow! Ok, yes. Encontramos oro. Tribu. Encontramos oro. Vean estas notas de remisión de la embotelladora de refrescos Pino S.A. Kilómetro 8.5, carretera Mérida Progreso. Cordemex 97110, Mérida, Yucatán. El antiguo teléfono de la fábrica. Tenemos varios de estos libretitos de... Sí, son de recibos. Vean nada más. Qué chulada. Y aquí vi que hay otros libretas, otros como documentos. Embotellador de refrescos Pino, reporte diario de movimiento en bodega. Ok, entonces aquí había registro de qué se movía. De hecho, miren, Pepsi Cola, cola, orange, negra, cebada, toronja, jamaica, mandarina, agua. Que eran los sabores que habían. Este ya está completamente pegado. Miren, ok. Por falta de producto no salió la ruta. Ventas 1 y ventas 2. O sea, estas dos rutas del jueves 17 de enero de 2008. Ok, ahí está acá la fecha para que vean, no se los estoy inventando. Ya no estaba habiendo mucho producto.
Esto ya pues fue prácticamente 3 años antes del cierre definitivo de la fábrica. Vamos a ver qué más tenemos de este lado. Es que está todo completamente pegado, completamente pegado. Pero, aquí tenemos números. Informe mensual de depósitos, diciembre de 2001. 24 años después venimos a encontrar esto. Local, foráneo, total, no entiendo de qué sea cada cosa exactamente, pero vean, aquí están todas las cantidades. Vean qué chulada, Este tipo de descubrimientos, ¿tú qué opinas? ¿No le dan un sabor especial a la exploración? O sea, estamos viendo documentos oficiales de la fábrica, de la operación, sí, todo que tienen más de 20 años. Hay algunos que creo que ya no se van a alcanzar a reconocer nada, pero vean, acá está embotelladora Sidra Pino, era como una carpeta, varias. Aquí tenemos otros documentos, vamos a ver qué tenemos por acá. Este tipo de cosas para mí son el sabor, ahora sí que el meollo de todo el asunto. Miren, esto eran depósitos bancarios. Depósitos bancarios, Banamex, cuenta tal, Banamex, cantidades. Ya no se alcanza a ver acá arriba mucho. A ver, cuenta, activo, importes, débito, crédito, unidad. Y tenemos más y más. Esto es del 26 de octubre del 2004. Vean qué chulada. Y vean además las cantidades. Su máquina. No, hombre, qué exploración, qué descubrimiento. Vean, acá tenemos algo más. Hay muchísimas. Tribu. No. 1 de febrero de 2006. Clientes varios, ruta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 46. Miren, Siderúrgica de Yucateca SA, más bien, porque no era SADCB. Aceros y Perfiles Peninsular. Te dicen Granjas Bachoco, Granjas Sancor, Carlos Puerto Aguilar, Margarita Chan Sánchez, Emilio Espínola Escalante, José Marcial Zul. Cantidades, fechas. Aquí tenemos más. Tenemos más y más. Uf. Del 2008, mira, Pino Orange. Orange. Esta, pero que era embotelladora, recibo, pagaré. Ok, con números, domicilio conocido. Estamos viendo pedazos de historia, tribu. Para mí esto es lo que le da el verdadero sabor a un lugar abandonado. Encontrar este tipo de documentos que... qué chulada. Nos quedan unas oficinas más. Vamos a explorarlas. Y tenemos acá una oficina más, que al parecer era como la más grande. Igual era la principal. Vean, ahí había un tremendo ventanal que ya taparon con bloques. Pero yo creo que esta era la oficina del jefazo. Aquí su propio baño, en el lujo, todo. Pero en esta, a diferencia de la otra, no encontramos realmente nada relevante, nada que nos haga dar un brinco en el tiempo, en la historia de este lugar. Aquí tenemos otra oficinita contigua, donde tampoco hay absolutamente nada. Miren, de hecho, todo esto que está en el piso es lo que estaba aquí en el techo. Miren, literal todo se está cayendo en ruinas, en pedazos. Yo no sé qué vaya a ser del futuro de este edificio como tal. Hoy en día se encuentra en venta, pero pues la verdad es que no sé si ya salió algún valiente que haya comprado o no, pero yo creo que este edificio, eventualmente quien lo compre, creo que va a tener que ser demolido a final de cuentas. Miren. Una botella de pino, pero de las de plástico. Esta era Jamaica, ahí está, aquí marcada. Había cebada, agua mineral, toronja, Jamaica, y veo que está marcada la Jamaica. No sé si estoy bien o estoy mal. Ah, no, acá hay más sabores. No, olvídalo, no estaba marcada. Nada más está diciendo los sabores que habían. Y ya más modernos. Miren, aquí está una fecha, A ver, vamos a ver la fecha. 2006, 8 de junio de 2006 era la caducidad. Prácticamente casi 20 años. Oigan, este piso se está derrumbando, pero ya vi que acá hay una viga y acá hay otra viga. Entonces quiero yo creer que en esta zona, bien pegado a la pared, vamos a estar a salvo. Aquí es como un bañito. Y, uy, cabrón, sí da miedo. Ok, aquí hay como más baños. Pero considera como un baño comunal. Vean esta chulada.
todo este cuarto está invadido de raíces. Todo el piso. Parece literal la escena de Harry Potter en la 1, que caen en la planta esta que se los empieza a tragar. ¡Wow! Pero sí, definitivamente era un baño. Ya están allá los migitorios. Era un bañito nada más. Bueno, sigamos. Pues querida tribu, espero que hayan disfrutado de esto tanto como nosotros. Ya logramos recorrer cada esquina de esta antigua fábrica, de este lugar histórico, icónico para los yucatecos. Eso ha sido todo. ¿Qué tal la pasaron? ¿Cómo lo vieron? Cuéntame. Increíble, la verdad, súper padre encontrar tantas cosas de otras épocas y pues muy buena experiencia para la primera vez. Venga, la primera de muchas. Genial, encantado de la invitación. Gracias, Alex. Sigan las exploraciones que comparte. Y nada, espero que sigan explorando como nosotros. Venga, tribu, pues eso ha sido todo. Espero que hayan disfrutado este videito. Nos vemos en la siguiente aventura.